hermana de Castilla, hay un evento que se llama Respuestas en Génesis, o Respuestas desde Génesis. Ese es un evento que trata sobre cuestiones de la creación, sobre los dinosaurios, qué pasó con los dinosaurios y todo esto. Esto es un ministerio de los Estados Unidos, que lo trabaja un hombre llamado Joel Owen. Lo entrevistamos en la emisora, para los que escucharon, y lo que trata de responder es todo lo que es apologética, es decir, responder a las preguntas del ateísmo en relación a la creación. Y vienen a Colombia y van a estar entonces en la iglesia de Castilla de 9 de la mañana a 5 de la tarde el miércoles. Entonces, si alguien puede asistir, puede decirme para escribirlo. Bien, hermanos, entonces seguimos estudiando Primera de Juan. Como ustedes saben, vamos estudiando versículo a versículo la palabra del Señor. Estamos con lo que se denominan las cartas generales y estamos entonces con Primera de Juan. Vamos a trabajar Primera de Juan, capítulo 3, versículos de 4 al 6. El sermón de esta mañana lo he titulado El pecado y usted. El pecado y usted. Dice las Escrituras, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El sermón lo dividiremos en tres partes. Primero, la realidad del pecado. Segundo, la obra de Cristo en cuanto al pecado. Y tercero, la diferencia entre el creyente y el incrédulo en cuanto al pecado. Vamos entonces al primer versículo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hay una realidad. La realidad es que el creyente busca vivir en obediencia. Es decir, nosotros cuando el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones de tal manera que podemos empezar a ver la realidad del pecado, empezamos a vivir o a tratar de vivir buscando la voluntad de Dios y en obediencia a ella. Aunque Él sabe que nuestras obras están manchadas de pecado, la realidad es que cuando nos convertimos a Cristo, empezamos a luchar para agradarle a Él. Ahora, aunque en momentos pecamos, esto no quiere decir que el pecado controla al creyente. El que es genuinamente creyente lucha constantemente contra su pecado. El cristiano valientemente, según dicen las Escrituras, valientemente se opone contra el pecado, porque el pecado desea controlarlo, pero el que es del Señor, el que es cristiano, sabe lo que es justo y lucha por no tener dominio sobre el pecado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es que nacido de Él, es decir, Él reconoce, el que es creyente reconoce lo que es justo y reconoce que si es justo y hace justicia, entonces es porque es un creyente que ha nacido de nuevo. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 7, un poco abajo donde están: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Es decir, el enfoque es el creyente hace justicia, el creyente lucha en contra de su pecado, no se conforma, es valiente, se enfrenta realmente al pecado. Esta es una característica del evangélico, del cristiano. Y si llega a caer, el Hijo de Dios va a Cristo a solicitar redención de sus pecados. Sin embargo, la persona que continúa viviendo en el pecado debe saber que el pecado es algo grave, que es equivalente a violar la ley de Dios. Dice entonces el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado, dice Juan, hace o quebranta la ley de Dios.
Aquí en esta epístola vemos unos contrastes interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en el versículo 3, como vimos en 2 sermones anteriores, ¿cuál es la intención? Lo que está diciendo Juan es que el Hijo de Dios se purifica a sí mismo, ¿verdad? Y vimos las formas en que el Espíritu de Dios, en que Dios mismo da herramientas para la santificación del creyente. Pero luego pasa a describir la persona que continúa viviendo en el pecado y que practica la iniquidad. El Hijo de Dios, por consiguiente, no puede continuar en pecado. No es su naturaleza. La naturaleza del Hijo de Dios es una naturaleza renovada. No puede continuar en su pecado. El incrédulo que se entrega al pecado, entonces no puede ser hijo de Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? Según el texto. Es el quebrantamiento de la norma, ¿verdad? Es decir, la ley que Dios ha dado ha sido quebrantada. Cualquiera puede ver una línea torcida si al lado hay una línea que está perfectamente recta, ¿verdad? Usted puede ver claramente la línea torcida. Entonces, aquí Juan nos muestra lo que es la conducta pecaminosa al contrastarla con la rectitud, con lo que es correcto. Juan entonces explica el significado de pecado. Dice que cometer pecado es lo mismo que descuidar completamente la ley de Dios. Para él, para Juan, el pecado es quebrantamiento de la ley, es romper la ley de Dios. Juan en realidad ofrece una breve definición del pecado, revelando su naturaleza misma. El pecado es quebrantamiento de la ley. El pecado es el rechazo deliberado de las normas de Dios. Y es un recurrir a los deseos propios. El pecado tiene su origen en el orgullo que rechaza a Dios. El pecado es infracción de la ley. Ahora, es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, con frecuencia, perdemos la guerra en algunos momentos contra el pecado porque no vemos lo que realmente el pecado es, que es infracción de la ley, que es una ofensa contra el Dios hacedor de todo. En vez de eso, vemos el pecado como algo pequeño. Vemos el pecado como algo que no tiene tanta importancia. Podemos decir, se han cometido errores. Podemos decir, hemos hecho algunas cosas malas. Pero nunca decimos, hemos roto la ley de Dios y hemos atentado contra un Dios santo. Siempre pensamos en nuestro pecado y pensamos en la relación que éste tiene con nosotros mismos y con Dios, pero miramos nuestro pecado y lo minimizamos. Pensamos, pecamos, pero otros pecan peor y de diferente forma. Es decir, la concepción que tenemos nosotros de pecado es una concepción mínima y por eso infringimos, faltamos de nuevo. Vamos andando en nuestra vida cristiana, nos enfrentamos a las tentaciones del pecado y de nuevo entonces nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque vemos o percibimos el pecado como una cosa mínima, como una cosa pequeña. Cuando usted lucha en su casa contra su mal genio, ¿cómo lo ve? Usted peca, usted grita, o usted grita a sus hijos, o grita a su cónyuge, y entonces usted llega y piensa, he pecado contra un Dios santo, soberano y creador, infringido la ley de Dios, he fallado, merezco el infierno por esto. Por lo general uno piensa, me sacaron el mal genio. Siempre estamos pensando en ¿qué? En el otro, que me faltó a mí, es decir, no fue una cosa que sale de mi corazón, sino que es otro el que me hizo que yo fuera mal geniado. Entonces tuve una mala actitud de mal genio porque hubo otras personas que se confabulan en contra mía y producen un mal genio en mí, pero es una cosa pequeña. A todos en realidad nos pasa eso. Yo creo que hasta el pastor en la casa se pone de mal genio. Y empezamos a pensar, y empezamos a meditar en el pecado, a minimizarlo, y no pensamos que sea algo grave. Y aquí Juan nos está diciendo,
¿Quieren saber qué es el pecado? Es romper la ley de Dios. Un momento, ¿eso qué tan grave es? Que nosotros podamos a romper la ley de Dios, ¿qué tiene que ver eso? Es muy grave porque estamos hablando de un Dios absolutamente sabio, eternamente y soberano, perfecto. Y tiene otro atributo para que tengamos mucho temor. Un Dios absolutamente santo. Cuando usted peca, está diciendo Juan, rompe la ley de este Dios absolutamente santo, y lo que usted está haciendo es diciendo, no me importa su ley, no me importa sus mandamientos, yo hago lo que a mí que me parece. La ley de Dios no es suficiente, no es verdad, no es fuerte, prefiero sucumbir a mis propios deseos. Eso es pecar contra un Dios santo. ¿Lo hemos pensado así? No, un momento. No pongamos las cosas de esa forma tan radical. Nuestro pecado es simplemente ciertos errores de nuestra naturaleza, ciertas cosillas, ciertos defectos que nosotros tenemos, pero no lo pongamos de esos parámetros. Pero Juan lo que está diciendo es que el pecado es que infracción, ¿cierto? Está faltando contra Dios, es contra la ley de Dios. Para que nos asustemos un poco más. Primera de Juan 3:8, adelantándonos un poco a esto, pero en su primera parte. El que practica el pecado, ¿qué dice el texto? Bueno, un momento. Estamos hablando aquí de errores. Estamos hablando de que hay uno que tiene ciertas cosas, ¿no? Si nosotros queremos ir hacia una vida santa, debemos reconocer la verdadera naturaleza de la maldad y del pecado. Y el apóstol Juan está diciendo que es romper, es infringir, es ir en contra de la voluntad, de la ley de Dios. Y más adelante dice, es tan grave que practica el pecado es del diablo. Cada que nosotros pecamos, estamos haciéndole culto a Satanás. Suena fuerte, ¿no? Cada que usted tiene pensamientos, actitudes, deseos, deshonestidad, lujuria en su corazón, falta de hábitos espirituales, mal genio, comportamientos inadecuados, maltrato a los seres queridos, comportamientos que van en contra de Dios, usted está haciendo culto al diablo. No, pero eso es como muy extremo, ¿no? ¿Por qué no llamamos pequeñas circunstancias de la vida? No nos vayamos a ese extremo, porque ¿cómo puede usted decir que ciertos comportamientos míos, o sea, si no estoy haciéndole culto a Satanás? Sí. Bueno, entonces definamos, hermano Helbert. Vamos a definir la cosa mejor. Yo quisiera que usted hiciera una lista de los pecados y los ponga en la cartelera para yo mirar a ver en qué momento sí y en qué momento no. Es fácil, ¿no? Una lista. Alguien definió el pecado de la siguiente manera. Un joven le pregunta a una señora anciana de la iglesia y le dice, pero dígame, por favor, ¿qué es el pecado? Y su respuesta me pareció bien interesante. Esto lo saco de un libro para jóvenes que estamos leyendo en el colegio. Dice la señora, cualquier cosa que te quite el deseo, el crecimiento, en anhelo por las cosas de Dios espirituales, la fortaleza de tu alma, que debilite tu corazón, que hagas es pecado. Es decir, si yo veo muchos partidos de fútbol toda una tarde, eso debilita mi espíritu porque no estoy haciendo lo correcto, eso es pecado. Cualquier cosa que debilite mi espíritu en consagración al Señor, que no me permita tener una relación clara con un Dios santo, sea diversión, sea juego, sea trabajo, sea aún tiempo de relaciones interpersonales, aún sea actividades de la iglesia, es pecado. Si no están en su forma correcta, si están debilitando mi espíritu, yo puedo estar haciendo en una iglesia, haciendo actividades en una iglesia con un espíritu débil.
Cualquier cosa que mi corazón desee, anhele, pida, quiera, que no tenga que ver con la santidad divina y que nos aleje del Evangelio de Cristo, debilita nuestro corazón y somos propensos a la caída. Todo eso es pecado. Entonces, lo que Juan está diciendo es diciéndoles a las personas: el pecado es ir en contra de Dios, es decir a Dios: no, lo que tú estás diciendo no es lo correcto, prefiero mis deseos. Y el que practica tales cosas, dice, es hijo de Satanás. Entonces, ahí está diciendo, el creyente, como vimos en los versículos anteriores, lucha contra su pecado. Pero ¿cuál es la forma clara para que un hijo de Dios pueda tener un reconocimiento y pueda vencer el pecado que lo acongoja? Reconociendo la verdadera naturaleza de la maldad y del pecado. Reconociendo que eso es incorrecto, reconociendo que va contra Dios, reconociendo la realidad del pecado, puede luchar contra él y vencerlo, mientras que nosotros no entendamos la naturaleza del pecado, que quiere destruirnos, que quiere dañar la reputación del santo, de Cristo Jesús, que Satanás utiliza con sus artimañas, de manera que nosotros podamos alejarnos de la gracia, alejarnos del amor, alejarnos de la misericordia de Dios y sucumbir en nuestros propios deseos, y que finalmente el nombre de Cristo sea degradado. Hasta que nosotros no comprendamos eso, nunca podremos vencer esos pecados. Es la realidad. ¿Quién queda mal cuando pecamos? Nosotros seremos uno más en la historia, pero por lo general, ¿quién es blasfemado por nuestros malos actos? Cristo. Cristo es blasfemado por nuestros malos actos, por nuestra maldad y por nuestro pecado. Entonces, la persona tiene que darse cuenta y reconocer lo que es la realidad y no minimizarlo, queridos hermanos. El momento en que usted minimice el pecado y lo vea como una pequeña falla, lo está animando como lo hace un hombre, o justifique su pecado con las situaciones contextuales, lo hace como hace la filosofía y el mundo, ¿no? ¿Por qué eres así? Porque así me criaron, porque tuve esta situación, porque fue que otros me hicieron, porque otros me dijeron, siempre centrado en otros. Entonces, finalmente, el pecado que estoy cometiendo no es mi pecado, sino es una cosa muy pequeña que es por otros que me han afectado de esa manera. ¿Podemos podemos ser libres en esa condición? Muy difícil, ¿cierto? Si nosotros ponemos el pecado en su realidad, entonces podemos ser a Cristo, podemos ir a Cristo. Y eso es lo que dice el versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. ¿Y sabías que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él? Aquí Juan está haciendo una definición básica, ¿verdad? De la misión de Jesucristo, desde su raíz. ¿Cuál es la misión de Cristo? Según lo que dice Juan, pues para quitar nuestros pecados. El ángel Gabriel prometió a José, con relación al ministerio de Jesucristo, que llamaría a su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Recuerdan el texto? Porque Él salvará, ¿qué? A su pueblo de sus pecados. Aquí Juan entonces dice, miren, esta es la realidad, esto es el pecado, no es una cosa pequeña. Queridos hermanos, si ustedes quieren evangelizar, creo que estos textos son apropiados para la evangelización. Si usted no es creyente y duda de la fe, creo que esto es algo para que usted comprenda lo que es el Evangelio de Cristo. En el versículo 4 nos está diciendo la gravedad del pecado, que es ir en contra, es fallar, es romper la ley de Dios. Y en el versículo 5 nos está diciendo la misión de libertad que hace el Señor Jesucristo. Jesucristo quita nuestros pecados.
en el sentido de que quita la penalización por nuestros pecados. Esto acontece inmediatamente después de venir a Jesús por fe. Es decir, Cristo, por su justicia, hecha en la cruz del Calvario, nos justifica y hace que nosotros no padezcamos lo que deberíamos padecer por la ira santa de Dios. Miren esto tan especial y tan emocionante que está diciendo Juan. Juan está diciendo primero, miren, no minimice la realidad del pecado. Si usted la está minimizando, entonces va a seguir esclavo de ella. No la minimice. El pecado es una cosa grande porque está en contra de la ley de Dios. El pecado es pararse usted delante de Dios y decirle, no me importas, no me interesa lo que tú me estás diciendo. E ir y vivir como un hijo de Satanás. Eso es el pecado. Y dice Juan entonces, pero tranquilos, tranquilos. Aquí está la esperanza. Aquí está lo que puede confortar su alma, darle esperanza a su espíritu que está agobiado por la realidad del pecado. ¿Cuál es, Juan? Díganos pronto. Que Él apareció. ¿Quién? Cristo. ¿Para qué apareció Cristo? Para quitarnos nuestros pecados. Bueno, ¿y de qué manera lo hace? ¿Cómo es eso? Miren, la ira de Dios está en las Escrituras y se muestra, dice el Señor, dice la palabra de Dios, que Dios está irado todos los días contra el impío. Es decir, la ira de Dios está contra el impío, porque Dios es un Dios absolutamente santo y aborrece el pecado. No tiene nada que ver con el pecado, no es mezclado, Él es luz y no tiene nada que ver con las tinieblas. Quiere decir que como los hombres hemos pecado y Dios es absolutamente justo, nosotros merecemos en su justicia una condenación. Usted merece el castigo en el infierno eternamente por sus caprichos, por sus deseos, por su falta de realmente conocer al Señor. Todos esos deseos que usted llama cosas pequeñas, realmente van en contra de Dios. Aquellos deseos, pensamientos, ideas, comportamientos, inmadurez, que usted lo considera parte de su carácter, pero que son cosas minúsculas, según otros que realmente matan y roban, y ese pensamiento que usted tiene de cosas pequeñas, lo destituyen de la gloria de Dios. Grave, ¿no? Dice Juan, eso es así. Pero Él vino a quitar nuestros pecados, quitarnos la penalización. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque usted considere que en las cosas que usted hace pequeñas, realmente la ira de Dios está sobre usted. Pero Cristo, si viene a Él, reconoce a Cristo como su Salvador y entra en una comunión perfecta con el Hijo de Dios, entonces la pena que usted iba a recibir ya no la recibe. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo pasa a usted a ser creyente, al ser creyente. Es decir, Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario para siempre, en su obediencia activa y pasiva, en su cumplimiento perfecto de la ley de Dios, queda imputada, como dice la confesión bautista o la confesión de Westminster, queda imputada en el creyente, y el creyente queda como justo, santo, limpio. Y la ley ya no lo condena. La ley ya no lo condena. El romper esta ley ya no es condenado porque Cristo Jesús hizo el pago. Entonces, Jesús nos quita de la penalización por nuestros pecados. ¿Qué más hace el Señor según este texto? Y sabías que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿En qué otro sentido podemos entenderlo y leerlo? Recordando un poco de la analogía de la fe, es decir, de tener en cuenta otros versículos para relacionarlo con esto. Pues el otro sentido es que Jesús quita nuestros pecados en el sentido que quita el poder del pecado. ¿Cómo es eso?
Antes solo pecábamos, no más. Aún usted daba comidas a los pobres, a veces tenía misericordia con las personas en la calle y tal vez usted llegó a pensar, ojalá tuviera plata para ayudar a los pobres. ¿Sí? Pero con todo y eso, pecaba. Una y otra vez, pecaba. En algunos casos con remordimiento, cuando las personas se daban cuenta de sus actos, en otros casos, en la mayoría, sin importar nada, pero la realidad es que usted pecaba contra Dios. En muchas ocasiones usted pensó, listo, creo que esto no está muy bien. Claro, no está bien porque Dios está en desacuerdo con eso. No por esa razón. No está muy bien porque creo que mi familia va a descubrir lo que pienso. Mi familia puede descubrir lo que hago en la empresa, en mi casa, los familiares, los amigos. Cualquier persona va a descubrir esas cosas o esos malos hábitos pecaminosos que estoy cometiendo. Qué cosa tan terrible, ¿no? Entonces, voy a cambiar. Voy a cambiar. Y el incrédulo dice y empieza a proponerse a cambiar. Y deja los malos hábitos por unos días, tal vez por unos meses, pero regresa a la esclavitud del pecado y en algunos sentidos con más fortaleza. Alguna madre puede decir, yo voy a cambiar por mis hijos. Y lo intenta. Y otros dicen, oye, ¿cómo has cambiado? Has mejorado, pero después recupera otra vez su condición y sigue en la peor condición. Ese es el mundo y esa es la caída. El creyente, queridos hermanos, cuando viene a Cristo, nuestros pecados son quitados. ¿Pero en qué sentido? En el poder del pecado hacia nosotros, es decir, el poder que nos tenía atrapados se va debilitando por una obra espiritual, una obra de Dios en nuestros corazones que hace que sus propios deseos se vayan apaciguando con el tiempo y se vayan debilitando de tal manera que usted no es esclavo, aunque en algunos momentos cae en pecado. Ya reconoce que es por Cristo y es por su gracia la salvación y aborrece su pecado, no porque la familia se entere, no porque sea una situación social equivocada, sino que está infringiendo o está faltando a la ley de Dios. ¿Y qué esto qué significa? Que su pecado se va debilitando por el poder del Espíritu Santo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Si usted era muy de mal genio, llegaba y le pegaba al perro, ya después solo le pega al gato. Si gritaba 10 veces, ya grita 2. El pecado va perdiendo control de usted. Usted va siendo cada día más libre, no es una cosa de un momento, es progresivo, porque la santificación es progresiva. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. No quiere decir que las cosas van a cambiar en un solo momento, pero sí hay un esfuerzo del creyente en reconocer su pecado y hay un avance constante. Sí está avanzando. El Hijo de Dios va creciendo y el poder del pecado sobre el Hijo de Dios va siendo debilitado hasta ser destruido en la aparición del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es esperanzador, totalmente esperanzador. ¿Sabe quién puede reconocerlo? Aquellos que hemos visto a muchos en lo largo de los años crecer y madurar y pasa el tiempo y van creciendo una y otra vez, van madurando y su pecado se va debilitando y van mostrando cada día más claridad e imagen de Dios. Más vida cristiana, más piedad, más bondad. Pero no es en un momento, pero sí es la realidad del creyente. El pecado se debilita, ya no tiene poder sobre nosotros. Otra cosa que podemos pensar es que Jesús quita nuestros pecados en el sentido de quitar la presencia del pecado. Hay muchas cosas que vamos aborreciendo. Cosas que usted amó tanto, que usted pecó tanto y se deleitó tanto, hoy en día
Si usted es un cristiano que ha crecido en la fe, le aseguro que usted las recuerda, ¿de qué manera? ¿Con ilusión? ¿Con deseo? No. Con pena, con dolor. ¿Por qué hice esto? ¿Qué estaba pensando en ese momento? Estaba pecando contra un Dios santo y no hay un anhelo en su corazón, ya es quitado totalmente, no recuerda esos deseos para volver y desear volver a ese momento y otra vez disfrutarlo, sino todo lo contrario, usted quisiera retroceder el tiempo para decir, no es la voluntad de Dios, no es lo correcto, no es lo bueno, no es lo santo. ¿Por qué siente eso? Es un poder divino de la cruz. Es el poder de nuestro Salvador que hace que nosotros podamos experimentar que el pecado es quitado. El pecado es quitado. Luchamos, pasa el tiempo, lo recordamos, pero ahora lo aborrecemos. Ya no hay deseo en nuestro corazón por Él. Ya no nos agrada, ya no nos gusta, ya no es apetito para nuestra boca ni para nuestros deseos, sino todo lo contrario, lo vemos como estiércol. Lo vemos en su real posición, lo aborrecemos y no queremos acercarnos a Él porque sabemos que está mal. Es un poder divino, es un poder de Dios que puede transformar esas situaciones. En algunas religiones utilizan terapias de choque para poder hacer que las personas dejen o abandonen el homosexualismo, por ejemplo. O otras circunstancias, por medio de la violencia y de la fuerza, tratando de que las personas abandonen sus pecados, pero el problema no es externo, sino como interno. Y aún pueden estar padeciendo la más agonía y el sufrimiento más fuerte. Miren, usted va a tomar un trago, va a comprar un trago, va a comprar un cigarrillo, ¿y qué aparece en las fotos? Parece ahí una persona muriéndose así tan, o prende el televisor o prende y sale una persona diciendo, respirando con una cosa acá y diciendo no fumen que les va a pasar esto. ¿Cambia algo? ¿Cambia? Entra la conciencia, mira la miseria, mira la condición, la persona mira mira la cajetilla, mira la propaganda, mira la persona muerta por el cáncer y eso no transforma. ¿Por qué? Porque sus anhelos y sus deseos siguen atentos. ¿Cuándo transforma? Cuando su corazón es totalmente impactado por el poder del Evangelio y el Espíritu de Dios obra en ese corazón de tal manera que no piensa y aborrece lo que antes amaba y empieza a amar lo que antes aborrecía. Ese es el punto. Eso es el punto, queridos hermanos. Ahí está cuando el Señor dice en el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, se está refiriendo al sentido de penalización, se está refiriendo a quitar el poder del control del pecado sobre nosotros y se refiere a la presencia del anhelo del pecado en nuestro corazón. Ya no anhelamos, ya no lo queremos de la misma manera, ya lo aborrecemos y hay cosas que genuinamente podremos decir, no me agrada. Luchamos con otras cosas tal vez, pero hay cosas que podemos decir, no me agrada, no lo quiero, no lo deseo, ya no me impacta mi vida, no es el deseo de mi corazón. Son cosas que podemos tenerlas claras en nuestro espíritu. Segundo, vamos a ver la obra de Cristo en cuanto al pecado. Seguimos entonces, ya lo estamos viendo en parte, ¿no? Seguimos con ese mismo comportamiento. Entonces, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aquí hay ocasiones en que Juan no traza una línea claramente definida entre la primera venida de Cristo y su regreso. En este texto, sin embargo, Juan alude al ministerio terrenal de Jesús y le recuerda a sus lectores que ellos conocen completamente la esencia del Evangelio. Entonces lo que está diciendo ahí es,
o como lo está manifestando. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Está diciendo, queridos hermanos de las iglesias donde está llegando esta carta, recuerden que la obra de Cristo, el Señor, en la tierra es el Evangelio. Él vino a liberarnos de esta condición. Juan entonces quiere que sus lectores reconozcan lo esencial de la palabra, del Evangelio. Y estas palabras son un recordatorio de ¿qué? ¿Qué nos recuerda? Pues antes, desde el primero, Juan capítulo 1, por ejemplo, versículo 29, el texto que muchas veces hemos escuchado. He aquí el Cordero de Dios, que ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. También está recordando las profecías anteriores del Antiguo Testamento, donde hablan de un Mesías que vendría a quitar los pecados del pueblo. Eso lo puede leer en Isaías 53, un ejemplo. Y también es un recordatorio apostólico. Los mismos apóstoles, que son la base de nuestra doctrina, enseñan esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Juan, Isaías, Pedro, Pablo, todos están diciendo que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para hacernos justicia. Enseñan que Cristo quitó los pecados de una vez y para siempre, por Él mismo, es su poder, solamente Cristo los libera, nos puede sacar de nuestra condición. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecados en Él. Juan escribe en tiempo presente, para indicar que Cristo siempre ha sido, es y será sin pecado. Por eso dice, y no hay pecado en Él. ¿Qué está dando a entender Juan? Que así como el Hijo de Dios no tiene pecado, asimismo, el cristiano cuyos pecados Cristo ha quitado, el cristiano debería no ceder ante el pecado. El creyente, entendiendo la obra de Cristo, el creyente debe oponerse al pecado con todas sus fuerzas y luchar por la santidad. Eso es un rasgo distintivo de ser hijo de Dios, el ser libre del gobierno del pecado. Si el cristiano viviese una vida de pecado, su reclamo de ser hijo de Dios carecería de significado. Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados. Es la obra de Cristo. Queridos hermanos, Él es santo, fue santo y será santo, y vino y nos liberó de nuestra condición pecaminosa, y aunque luchamos todavía, esa debe ser la intención constante del Hijo de Dios, dar una batalla de frente contra su pecado. Viene la pregunta entonces, ¿lucha usted contra el pecado? ¿Cómo es tu lucha? ¿Es constante? Si no lo es, hay algo que sí es cierto, queridos. Nosotros no podemos quitar la penalización. Entonces, el que no persevera ni lucha en su pecado, contra su pecado, quiere decir que lo más seguro es que no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, está penalizado. Es decir, la ira de Dios está sobre él, porque nosotros de nuestra propia fuerza no podemos quitarnos la penalización por nuestros pecados. Ahora, tampoco, recordando lo que hablamos anteriormente, nosotros no podemos quitar el poder del pecado en nuestras vidas. No es una obra en nosotros, por eso hay fracasos, por eso no sirve ni siquiera los esfuerzos humanos para tratar de ser libres. Las personas lo intentan una y otra vez, pero vuelven a sus mismos problemas, porque siempre su lucha es que
personal de ellos y no tienen a Dios en cuenta. Alguien que viene a Cristo no necesita limpiarse primero, necesita venir como esté, que Cristo es el que lo limpia. Ese es el punto. Nosotros no podemos hacer que nuestro pecado pierda poder por nuestras propias fuerzas. Tampoco nosotros podemos quitar la presencia del pecado en nuestras vidas. Es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Dice entonces el texto, no hay pecado en él. Jesús no tenía pecado que le tuviera que ser quitado, por tanto, él podía quitar nuestro pecado y lo cargó sobre sí mismo. Terminamos con el versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vamos a dejar hasta esta parte y vamos a resumir. Hay una realidad y la realidad es el pecado y tenemos que recordarlo como es y verlo como es. Y hay otra realidad que es Jesucristo y su salvación. Queridos hermanos, vivamos entendiendo la salvación de Cristo, el poder que nos puede liberar. Luchamos, queridos, todos luchamos contra el pecado de una u otra forma, pero aquí hay una promesa bíblica de liberación, una realidad bíblica de liberación. No excuse su pecado, no lo minimice, no lo vea como cosa pequeña o seguirá esclavo en él. Reconózcalo frente a Dios. No lo excuse frente a los hombres, porque los hombres aceptarán nuestras excusas. Si usted dice a un hombre, si usted me dice a mí, hermano Helber, es que yo soy así por esto y por otro. Tal vez yo pensaré en mis propios pecados y diré, bueno, sí, pobre hombre, ¿no? Sí, tal vez sí. ¿Por qué? Porque también soy pecador. Ese es el punto. Pero si usted se va hacia la ley de Dios, a lo que Dios ha decretado, y reconoce esa justicia, entonces su pecado ya no lo verá como tan pequeño, sino lo verá grande. Y también verá grande la salvación en Jesucristo. Oremos al Señor. Padre de los cielos, gracias, Señor, porque nos muestras la realidad del pecado, su naturaleza correcta. Nos muestras, Señor, la lucha que como cristianos tenemos, la comprensión clara, la realidad del pecado, pero también nos muestras la obra de Cristo ante el pecado. Ayúdanos a que el próximo domingo podamos ver la diferencia entre el creyente y el incrédulo en cuanto a la naturaleza misma y la realidad del pecado. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría y la comprensión para no minimizar